Mirar las faltas o fallos de los demás siempre ha sido algo que el corazón humano hace. Pero mirar nuestros propios fallos no queremos verlos. Luis Toro es de los que hablan, pero no lo pone en práctica. Él mira el fallo ajeno, pero no mira lo malo que él hace. Pero sabemos que la mayor parte de las enseñanzas del catolicismo son paganas y no de la palabra de Dios. Porque el catolicismo es marianismo. Lo gracioso es que Luis Toro pregunta y quiere que le respondan. Pero cuando al catolicismo se le pregunta, donde la palabra de Dios nombra a curas, monjes, monjas, papas, cardenales, monaguillos, monseñor, frailes, no contestan, sino que te quieren dar una lección de teología y apología. Claro que el ministerio pastoral femenino no es bíblico. Y yo soy uno de los hijos de Dios que siempre digo que ese ministerio pastoral femenino no es bíblico. Y no soy católico. Y el matrimonio no es evangélico, ni es protestante, ni es católico. El matrimonio es la unión de dos personas, hombre y mujer, donde se unen en matrimonio ante Dios. Es Dios quien hace la unión del matrimonio, no los hombres ni nadie más. Porque el hombre no tiene poder para casar a nadie. Pues los hombres permitimos por nuestro mal corazón que los matrimonios se divorcien. Y después permitimos que los divorciados se casen con otras personas. Poniendo como justificación el certificado de divorcio que Moisés dio. Lo cual, ese certificado de divorcio, no libera a nadie de estar casado con su cónyuge delante de Dios. Por mucho certificado de divorcio, si el cónyuge o la cónyuge no muera, están casados delante de Dios. Pero Luis Toro, cuando se le dice las cosas claras, se enoja. Cuando se le recuerda las mentiras que él dice y cómo manipula a la gente, se enoja. Según él sí puede hablar de los demás, cosa que en realidad debería de estar calladito y volverse a Dios. Porque Luis Toro y el catolicismo dejan mucho que desear. Al igual que muchos protestantes, que deberían callarse la boca, ya que también dejan mucho que desear. Y dejar de meter a todos en el mismo saco. Que la costumbre y enseñanza del catolicismo es odiar y crear odio, metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Que la Iglesia Católica es lo que es. Una institución política religiosa. La sinagoga de Satanás. El sacerdocio fue levítico y finalizó en Jesús. Y a día de hoy, no existen sacerdotes dentro ni fuera de la tribu de Leví. Recordemos que el sacerdocio, su trabajo era el de hacer sacrificios de animales por los pecados del pueblo. Pues como dicen las Sagradas Escrituras, sin sangre no hay perdón de pecados. ¿Verdad? Porque ya no hay sacerdocio. Porque Dios mandó a Jesús su Hijo a la cruz como el último y único sacrificio por los pecados de todo el mundo. Y si Jesús ha cumplido eso, ya no es necesario el sacerdocio para más sacrificios con sangre. Pues Jesús, con su preciosa sangre, finalizó los sacrificios por la ley en el sacerdocio. Él sustituyó esos sacrificios que estaban bajo la ley. Lo cual, él es sumo sacerdote a nivel Melquisedec y último sacerdote, y último y único sacrificio por los pecados del mundo. Así que, ¿quién nos perdona y quita los pecados? Jesús. O sea, ya no es necesario que el sacerdocio de hombres actúe. Porque Jesús completó el sacerdocio y el sacrificio perfecto para siempre. En el tema del apostolado, Jesús llamó a solo 12 apóstoles y a nadie más. Son 12 apóstoles quienes componen las 12 columnas de la Iglesia. El mismo apóstol Pablo dice ser el último de los apóstoles. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Lo cual, el apostolado finalizó en Mateo 28, 19, 20, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Está muy claro en esta parte. Jesús ordenó a los apóstoles que hicieran discípulos y no más apóstoles. Jesús no dejó órdenes de seguir con el apostolado, sino que ordenó el discipulado, ser discípulos y no apóstoles. En cuestión a los profetas,
En Lucas 16:16, Jesús lo dejó muy bien clarito. El último profeta fue Juan el Bautista. Lucas 16:16, 17, la ley y el reino de Dios 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y no es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Así que, católicos, ¿en qué parte de la Biblia habla de curas, monjas, monjes, frailes, papas, cardenales, monseñor, monaguillos? Porque sí es cierto que habla de obispos, pero no de esos títulos anteriores. Y sabemos cómo debe de comportarse un obispo. 1 Timoteo 3, 1, 2, requisitos de los obispos. 1 palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2 pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5 pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el sacerdocio católico no cumple con estos requisitos. Aunque, dentro del protestantismo, hay pastores que tampoco son aptos.